99% de todas las enfermedades, su origen inclusive, está en un problema de conducción mental. Al igual que hoy se sabe perfectamente desde el punto de vista del tráfico, que todos los accidentes que hay en España son por causas totalmente humanas y un porcentaje reducido por causas o medioambientales o imprevistas desde el punto de vista de las circunstancias, pero que casi todas las enfermedades o accidentes en la vida es porque no sabemos conducirnos mentalmente, no sabemos conducir nuestras vidas ni entender cómo son los mecanismos cerebrales que nos habitan. No conocemos nuestra mente, no conocemos nuestro cerebro, no conocemos realmente quién es ese ser que hay dentro de cada uno de nosotros. Y existe un ser. Y esto es muy importante. Cuando uno aprende a entender la mecanicidad de la realidad física y la fisiología de estos mecanismos, respecto de cómo las emociones están totalmente direccionando el viaje de la vida, uno comienza a gozar de la vida, de la realidad y del viaje, y a reducir la posibilidad de accidentes. Y es aprender a viajar, es aprender a pensar, es aprender a conducir nuestra mente como si este fuese la parte más importante del coche físico, donde nosotros estamos dentro. Y esta diferenciación es fundamental. Hoy parece ser que uno de los grandes dilemas contradictorios de esta realidad cientifista que nos está asaltando tecnológicamente es que a mayor avance médico hay por contra, curiosamente, una mayor exponencia del ser humano a las enfermedades, a las dolencias, al sufrimiento, a la ansiedad, a las angustias existenciales. A pesar de que existe una enorme batería cansina de todo tipo de remedios terapéuticos, paliativos, para aparentemente adormecernos y hacernos sentirnos más sanos. Pero no ocurre. No ocurre. Entonces está en el sufrimiento uno de los principales problemas de por qué ocurre esta situación. Y yo quería que cuando empecemos hagamos tres apartados. Uno teórico y otro experimental, porque hay ciertos experimentos psicológicos que nos pueden servir para entender qué nos ocurre muchas veces, como la realidad no existe. La realidad no existe. Y no quiero tampoco meterme en diálogos ni subatómicos, ni tampoco acerca de la física cuántica, porque no es necesario. No vamos a hablar de medicina, ni tampoco de física cuántica, aunque hagamos mención a algunos elementos fundamentales. Vamos a hablar del ser humano y de qué es lo que nos ocurre. Y cómo desde hoy mismo, podemos cambiar sensorialmente y de un modo muy interesante nuestra propia realidad interna. No de afuera. No de afuera. Ni es necesario cambiar nada de afuera, porque lo necesitamos para crecer, para seguir siendo retados, tentados y provocados. Es lo que sucede en nuestro interior, lo que determina la gran transformación del ser humano, el gran cambio. La palabra sufrimiento, del latín, está compuesta por dos. Sufro, viene de dolor, y miento, de crear una idea falsa sobre algo que nos hace daño. O sea, el sufrimiento es falso. La diferencia del dolor, que es físico. El dolor es muscular, es esquelético, es incluso moral. Pero el sufrimiento es el culto sistemático al dolor. Es la religión del dolor. Es la pleitesía al dolor, al victimismo, a la inseguridad y al miedo. Y pensemos bien esto. De ahí viene la palabra sufrimiento. Me invento o miento sobre algo que me amenaza, que puede ser una presunción, puede ser una prevención, puede ser una idea aparente acerca de cualquier posible futuro, que además, curiosamente, nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir lo que sufrimos, lo que tememos. Nunca. El 90% de las cosas que tememos que sucedan jamás llegan a nuestros días. Nunca. ¿Estáis de acuerdo en eso? En parte no lo entiendo muy bien. Porque entonces el sufrimiento, como tú has explicado, si entonces estás sufriendo, la palabra si no dice sufrimiento, ¿qué dice sufrir? Ah, no, dices aceptación, dices involucración activa
y creativa respecto de tu realidad, dices una fusión inteligente respecto de las circunstancias para, junto a ellas, crear un nuevo paradigma. El sufrimiento es pasivo, el sufrimiento es totalmente destructivo y es tóxico, y no significa de que debas de anular a través de él todos tus mecanismos de gestión sobre la realidad, sobre tu propia realidad. Es algo muy complejo, pero para poder entender estos nuevos paradigmas de conciencia es necesario cambiar ciertos modos de entender la realidad y sobre todo renunciar especialmente a lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero bueno, no sé si esperar un momento a que llegue la hora oportuna o... Porque son las 6:10. ¿Son las 6:10? 6:15. 6:15. Yo tengo las 6:10. Podemos esperar un momento. Sí, pero si existe la posibilidad de que, aunque yo plantee diferentes aspectos que creo fundamentales sobre lo que me parece interesantísimo compartir, si pudiéramos interactuar también, mejor aún, ¿no? Que no sea solamente una especie de sino algo participativo, porque es muy importante. Yo voy a ir presentándome de alguna manera y a medida de que lleguen las personas, pues que se puedan enganchar a nuestra propia experiencia. No sé si mi nombre es Manuel Estrada, porque creo que de alguna forma lo sabéis. Yo soy originario de Puente Genil, que está justo aquí al lado, aunque llevo prácticamente toda mi vida fuera. Y hace unos años que tengo la suerte de vivir en Málaga, donde he estado los últimos 15 años también trabajando en la clínica Parejo y Cañero como especialista en acupuntura y en otro tipo de herramientas como la psicología clínica o, para mí, positiva, la hipnosis, pero especialmente, sobre todo, la acupuntura, la medicina china, porque creo que es una herramienta profundamente humanista y poco agresiva. Aunque la mayor parte del tiempo, durante estos últimos 20 años de profesión, he intentado comprender la raíz y el origen de la enfermedad y de las enfermedades. Y hay una diferencia entre ello y quería recalcarla. Y antes de entrar de lleno en este tema tan profundo que nos afecta a todos absolutamente, me gustaría, como decíamos al principio, etimológicamente hablar sobre ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra enfermedad, que no tiene que ver nada con las enfermedades. Hay una diferencia sistemática y sustancial entre la enfermedad y las enfermedades. Después explicaré por qué. La enfermedad viene del latín infermita, que significa sin ánimo, sin fe, sin fuerza. Ese es el origen de la palabra enfermedad. Sin ánimo, sin fe. No tiene que ver nada con la ausencia de salud en principio. Hay palabras muy curiosas, como por ejemplo, del latín enfermedad viene la palabra firmeza, firme, que es estar equilibrado, en estado de equilibrio. Por lo tanto, hoy en día el 99% de la población mundial estamos enfermos. Y esa es la verdad acerca de la enfermedad que define la ausencia de equilibrio en todos los seres humanos. Bien porque esta vida no lo permite, o bien porque de alguna manera hay una serie de compromisos preexistenciales, que es muy interesante, que hacen que nosotros estemos comprometidos desde el principio a vivir ciertas situaciones que hemos aceptado para poder alcanzar determinado nivel de musculatura mental y espiritual, de tallaje interior. Si eso lo aceptamos, estaremos aceptando de alguna manera que hay una preexistencia, que no es este nuestro primer mundo, ni estamos aquí por primera vez, sino que probablemente procedamos de otra realidad, de otro lugar y de otro tiempo. Y que todo, absolutamente todo lo que experimentamos desde que nacemos, estaba ya predeterminado.
Es una cuestión muy inquietante que vamos a dejarla ahí, que quede en vuestra mente, en vuestro pensamiento, que puede que genere todo tipo de suspicacias, de controversias, con total lógica, pero que es muy interesante tratar de analizar y compartir si existe o no existe un destino y si probablemente un porcentaje elevadísimo de enfermedades que vivimos, y digo enfermedades, sean totalmente destinatarias, estén vinculadas a un propósito terapéutico en nuestras vidas. Eso quiero que lo tengáis muy presente. Las enfermedades no son propias de ninguna enfermedad, que todos padecemos como personas que inevitablemente estamos desvinculadas a esta realidad, que estamos desconectadas de las auténticas leyes naturales y que tenemos una vida que se encuentra absolutamente desconectada de los principios más básicos de la pervivencia en el ser humano, de la vida en mayúsculas. La enfermedad, insisto, es la pérdida de conexión con el propio universo nuestro y cósmico. Es la ausencia de armonía. Pero no todo el mundo que padece una enfermedad interna, sufrimiento, desconexión, disarmonía. No todo el mundo que padece una enfermedad de este tipo, como somos todos, desarrolla enfermedades. Las enfermedades van a tener muchísimo que ver con las gestiones cerebrales de ciertos elementos que ahora vamos a describir y con factores genéticos y socioculturales. Hay personas enfermas en el sentido anímico, en el sentido de nuestra desconexión con la realidad, en las cuales prevalece un nivel muy alto de entusiasmo y no desarrollan enfermedades sintomatológicas, no desarrollan patologías clínicas, porque ellos tienen un nivel muy elevado de fe en sí mismos, de autoconfianza y motivaciones reales acerca de qué hacer en este mundo, el propósito vital, una de las principales reglas que determinan el éxito de todo ser humano, ya que esta vida desde un principio no es más que un viaje y ser conscientes de ello es también fundamental, porque por contra, cuando una persona no entiende que hemos venido aquí para experimentar un viaje vital, no es consciente de ello, hace lo contrario. Se estanca, se aplaya en los diques de la monotonía y de la rutina y se oxida interiormente. Y sin encontrar un propósito, no hay sentido al viaje. Todo barco, cuando parte, debe tener muy claro que ha de tener cartas de navegación, brújulas, equipaje y un porqué, y un destino. Y eso es necesario de contestar desde que somos conscientes de nosotros mismos. Cuando una persona enferma, es decir, todos nosotros, enferma, sin equilibrio definitivamente, tiene un porcentaje de entusiasmo inferior o menor a la cantidad de elementos emocionales negativos, clínicamente empieza a desarrollar enfermedades que son la visibilización finalmente de los factores hereditarios, alimentarios y medioambientales. Por eso enfermamos como es nuestra familia y no como son otras familias. Por eso nos parecemos a nuestros padres biológicos y no a otros padres. Es inevitable la enfermedad, se puede evitar, es algo que inevitablemente, como digo, ha de estar presente siempre en nuestra vida desde el punto de vista mental o emocional o desde el punto de vista clínico. ¿Qué pensáis? ¿Se puede evitar la enfermedad a pesar de las circunstancias? ¿Se pueden evitar las enfermedades? ¿Es posible que nuestro organismo disponga, y sobre todo especialmente nuestro cerebro, de elementos moleculares suficientemente activos como para poder conjurar este mal, las enfermedades? Vamos a empezar entonces a introducirnos en un mundo muy interesante, en un mundo absolutamente desconcertante, apasionante, como es la mente y la inteligencia. Es necesario tener
una noción, aunque básica, acerca de qué es eso de la mente, qué es la inteligencia. En principio, desde el punto de vista neurológico o neurobiológico, no existe un punto de vista concreto sobre la existencia de la mente, su naturaleza y su posición biológica o fisiológica en nuestro organismo. Si yo os preguntase, ¿tenéis mente? ¿Y dónde creéis que está vuestra mente? ¿Dónde está ubicado vuestro pensamiento? ¿Sabríais definirlo? ¿Alguien podría describir dónde está su mente y qué es su mente? Una cosa sí os puedo asegurar, porque esto es algo que ya se sabe desde el punto de vista científico. La mente y el cerebro tienen una escasísima relación, aunque están vinculadas. Pero en lo sucesivo, ellas viven de un modo tremendamente independiente. Lo que sí se sabe es que el cerebro es el software del organismo físico y la mente es la inteligencia del ser que habita dentro de nosotros. La mente es la inteligencia y la conciencia del ser. Una especie de regalo otorgado por algo superior para que podamos utilizar el pensamiento, la inteligencia y la conciencia como órganos sensoriales y materialmente para captar la realidad. Y el cerebro es ese software, esa inteligencia menor funcional del cuerpo, ya que todos los movimientos bioquímicos, electrónicos, electroquímicos y funcionales del organismo se deben a acciones cerebrales, a pulsos neuronales, a decisiones que toma el cerebro impulsadas por la conciencia humana, en un nanosegundo. Y quiero ir a ello porque vamos entonces a conocer criaturas mentales asombrosas que están implicadas en el funcionamiento de la vida, orgánicamente hablando, y a nivel interno. La inteligencia es una gran linterna que alguien nos ha dado para poder, al encenderla, ver la realidad. Si no, estaríamos a oscuras. Totalmente. Sin inteligencia no hay desarrollo mental posible, ya que la mente es un organismo sensorial profundo que alberga la conciencia y me atrevo a decir incluso que el alma. Y estas existen a un nivel tan profundo que solo la inteligencia permite que el cerebro las perciba y que el cerebro pueda hacer que conciencia, alma e inteligencia a la vez ingieran la realidad y como alimento el ser crezca. Los antiguos latinos, hace más de 2000 años, los romanos llegaron a conquistar el mundo gracias a las calzadas. Eran una suerte de autopistas ancestrales elaboradas con un gran esfuerzo por parte de numerosos esclavos para unir todas las provincias conquistadas. Y a través de ellas llevaron legiones y caravanas y armas de guerra y conquistaron el mundo antiguo. Los personajes más importantes para elaborar una calzada eran una especie de topógrafos originales, autóctonos de los lugares propios de la Roma antigua, con una habilidad increíble para conocer los caminos. El nombre de estos topógrafos eran intelligere, los inteligentes, los que conocían el camino, y eran sobradamente pagados para que con su inteligencia, con su habilidad, pudieran elaborar las calzadas. Después llegaban ya los arquitectos, los aparejadores y toda la legión de esclavos a hacerlas reales. Curiosamente, su nombre, como digo, era intelligere, inteligente, el que sabe el camino. Entonces, eso es muy interesante. La inteligencia tendría que ser, como toda linterna, neutral. Tendría que ser y estar limpia. Las lentes de la inteligencia, que es la conciencia, debería estar limpia de prejuicios, limpia de juicios, limpia de miedos. Son manchas en la lente de la inteligencia mental humana.
para poder captar la realidad. Porque, insisto, la realidad no existe, es una impresión subjetiva que se ve siempre condicionada por el análisis de la mente humana y del alma. Pero la inteligencia es un árbol que tiene 10 ramas. Parece ser una, pero tiene 10 ramas. Según Howard Gardner, en el siglo pasado, cuando este teorizó sobre las inteligencias múltiples, descubrió que la mente es muy compleja y que la inteligencia, su criatura más despierta, aún más. Y está la inteligencia verbal lingüística, la capacidad de comunicación, no de parloteo, como la Isla de las Tentaciones, no sé cómo se llama ese fatídico programa de última, o no sé cómo se llama. El cáncer de la sociedad. Sí. La inteligencia matemático-lógica, que es la que más se adoctrina en la sociedad, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia plástica y musical, la inteligencia ecológica, la inteligencia animalista. Hay más, yo creo que hay más. Yo creo que el bueno de Gardner se quedó corto. Pero bueno, es obvio, se sigue investigando. Lo que quiero decir con todo esto es que si una persona no tiene esa lente de la inteligencia múltiple, por ejemplo, a que corresponde a la inteligencia musical, lo suficientemente desarrollada, no puede entender ni valorar una obra de Mozart, ni tampoco apreciar un concierto clásico, o la flauta, le va a parecer ruido, o alguien que no tenga desarrollada la capacidad animalista, la inteligencia animalista, seguramente no tenga afecto por los perros, le parezcan criaturas secundarias, sin importancia, y así es todo. Cada una de estas inteligencias probablemente, y hay más, esté diseñada para captar según qué dimensiones hay en la realidad. Esta mañana lo hablaba con otra persona porque me decía, cuando morimos seguramente podamos ir a otras dimensiones. Y yo le dije, no, iremos a otros lugares. Este no es el tema central de la conversación, pero no a otras dimensiones, porque las dimensiones son estados de conciencia. Son estados de comprensión de la realidad. Son múltiples inteligencias desarrolladas en el ser humano. Todos sabemos perfectamente que tenemos 5 sentidos físicos. Y cada uno está diseñado para captar según qué tipo de aspectos de la realidad material. El gusto, el tacto, el olfato, etc. ¿Es posible que tengamos otros sentidos? Según qué inteligencias estén despiertas, como la imaginación, la intuición, la empatía, la solidaridad, el amor, la clarividencia, la mediunidad. ¿Es posible? ¿Es posible o no? Sí. Sí, lo que pasa es que estamos tan totalmente condicionados por la inteligencia matemático-lógica que a las otras hermanas se las tiene absolutamente ninguneadas. Ninguneadas. Y cuando la inteligencia matemático-lógica tan preponderante en nuestro sistema cultural es la que determina cómo son las cosas, estas guardan silencio normalmente. Desarrollar las 10 inteligencias, alimentarlas, está directamente relacionado con la evitación del Alzheimer y todo tipo de demencias. Evitar la oxidación neurológica depende de la activación de las 10 inteligencias cerebrales. Y hay más. Si el cerebro es una fábrica de vida, si la mente es un director de operaciones inteligentes en el cerebro, hacer que toda nuestra fábrica esté activa hará que ésta no se oxide, hará que ésta produzca gran cantidad de mercancías vitales, interesantes para la vida. ¿Me entendéis? La importancia de tener un concepto global e integral sobre la inteligencia. Pues una de estas curiosidades de la inteligencia en función del cerebro se llaman neuropéptidos. Los neuropéptidos son moléculas formadas por multitud de aminoácidos y proteínas como grandes receptores y neurotransmisores
que fabrican constantemente aquello que pensamos y sentimos y o tememos o deseamos. Hace poco que las investigaciones de la ciencia en este sentido han demostrado que detrás de muchas aparentes enfermedades sintomáticas, incluso como la fibromialgia, un misterio para la medicina reumatológica, se encuentran las acciones de los neuropéptidos. Los neuropéptidos son arquitectos silenciosos que nunca protestan cuando su amo, la mente, la conciencia, la voluntad humana, determina cualquier acción a través de un pensamiento o una emoción. ¿Cuánto tardamos en pensar o en sentir? Es lo mismo al mismo tiempo que este pensamiento tarda en hacerlo realidad en nuestro organismo. La realidad de afuera no vamos a poder cambiarla desde el punto de vista de los neuropéptidos en principio, sí de otros elementos que ahora vamos a hablar. Pero sí es verdad que nuestro estado sí se ve constantemente condicionado por la acción de los neuropéptidos. Y he dicho antes acerca de la fibromialgia, que significa dolor muscular, dolor generalizado en todas las fibras de mi cuerpo. De hecho, todo el cuerpo es un músculo, a veces sólido y a veces más líquido, y a veces óseo, pero todo está vivo. Y es curioso también de que hoy en día el porcentaje más elevado de personas afectadas con fibromialgia sean mujeres y no hombres. Y esto tiene una explicación también, en relación a las 10 inteligencias. Muy curioso. Y que pocos hombres se vean finalmente afectados de fibromialgia. Y que el hecho de, como decía al principio, el sufrimiento y otro tipo de emociones tóxicas generen, desde el punto de vista de los neuropéptidos, este tipo de lesiones. La palabra toxemia, la palabra tóxico, viene del latín, toxos, de un pueblo guerrero en Etruria, una zona de Italia, de los antiguos etruscos, que utilizaban unas toxinas en las flechas para lanzarlas a los guerreros. La palabra toxemia, tóxico, viene de flecha que se lanza con la intención de matar algo o a alguien. Y esos pensamientos tóxicos tienen esa finalidad. Muchas enfermedades, muchísimas enfermedades, tienen su origen en la forma en que los neuropéptidos determinan nuestro estado. ¿Entendéis que el pensar bien o el pensar de una forma negativa puede ocasionar este tipo de creaciones orgánicas constantemente? De que es un diálogo personal, que nosotros permanentemente estamos dialogando sin darnos cuenta con nosotros mismos, a través del negacionismo, a través de esa especie de actitud acusativa hacia nosotros mismos constantemente. Y es algo que arrastramos, es algo que nos persigue, es algo que está presente en nuestra mente más reptiliana, en nuestro cerebro reptiliano. Hay después algo muy interesante, más allá de lo que ocurre en nuestro interior con los neuropéptidos. Como digo, determina cómo nos sentimos, determina cómo estamos, determina nuestro estado de ánimo, determina el hecho de que podamos sentirnos absolutamente retóricos, plenos o muy debilitados. Eso de levantarnos con el pie izquierdo. Significa de que si, como decía al principio, la vida es un viaje y nuestro cuerpo es un vehículo, podemos perfectamente aprender a conducir, aprendiendo a pensar y aprendiendo a dialogar de un modo distinto con nosotros mismos. Después hay otro tema muy interesante vinculado al corazón y al cerebro. ¿Sabéis? Supongo que tanto el corazón como el cerebro contienen una cantidad muy importante de neuronas. Está suficientemente demostrado que el corazón posee neuronas, al igual que el cerebro, y que tanto el cerebro como el corazón son los únicos órganos que funcionan por actividad eléctrica, generando un campo de fuerza. Y los científicos norteamericanos descubrieron dos cosas. La primera es que el cerebro, las neuronas, tienen pensamientos cognitivos, orientados hacia la comprensión y entendimiento de la realidad. Y que el corazón
tiene pensamientos espirituales destinados a la captación de emociones profundas. Por lo tanto, se supo y se sabe que la mente y el cerebro piensan y deciden, pero el corazón solo puede sentir. Sentir y lo más importante, la fuerza del amor. Por eso es el único órgano que nunca desarrolla cáncer, a diferencia de los demás. Este campo de energía, que ambos desarrollan conjuntamente con sus acciones eléctricas, se llama campo toroidal. Y el campo toroidal es una especie de energía que envuelve el organismo y contiene toda la masa informativa y emocional del ser que lo proyecta. Es decir, ahora mismo estamos alimentando nuestro campo toroidal y este está tomando contacto con el del vecino. El campo toroidal es como lo que las antiguas tradiciones budistas llaman el aura. Posiblemente lo que los antiguos sabios hindúes descubrieron en sus grandes filosofías profundas, el aura, sea lo que los americanos han descubierto científicamente, llamado campo toroidal. Y posiblemente sea este campo de energía lo que detecta a un niño y por eso en nuestro regazo duerme o berrea, o un perro, y al olerlo nos lame el zapato o nos ladra, o nos rechaza. Posiblemente sea este tipo de campo de energía que detectamos inconscientemente lo que hace que al percibir a otra persona lo rechacemos o lo aceptemos o sintamos que lo conocemos desde siempre. Eso es el campo toroidal. Algo fascinante que vamos a seguir investigando, pero que tiene una particularidad, que se proyecta según la emoción y que esa emoción impacta en la persona que se piensa y se siente y hace que se vinculen, no importa la distancia. En principio el campo toroidal tiene una especie de perímetro de unos 30 o 40 centímetros, pero cuando este canaliza emociones profundas alcanza distancias inconmensurables. Es esto lo que explica el porqué de las sincronicidades y de los pálpitos entre personas en la distancia, cuando se perciben, aunque estén en otras regiones, cuando intuyen que ha pasado algo a un hijo o a alguien querido, a pesar de la barrera de kilómetros. Ese es el campo toroidal. Pero siguieron investigando los americanos y se dieron cuenta de que ese campo toroidal puede actuar como una especie de catapulta que proyecte de una manera totalmente impulsiva y dramática, en el mejor de los sentidos, todo lo que contiene. Así que, cuando una persona está experimentando un sentimiento intenso, canalizado positivamente hacia otro, lo llena o lo envuelve de ese amor. Pero cuando se hace lo contrario, pues se proyecta lo contrario. Y yo pensando, investigando en esto, me di cuenta de que tal vez en este mecanismo, en esta especie de tecnología toroidal energética, esté el origen del mal de ojo u otras supercherías. Es posible de que proyectemos sin darnos cuenta buenas energías o lo contrario hacia los demás. Es posible que podamos influir más de lo que pensamos en el otro, sin darnos cuenta, solo proyectando ese tipo de energías que nosotros mismos generamos con nuestros pensamientos y emociones. Entonces los americanos, al darse cuenta de esto, hicieron experimentos muy interesantes. Entrenaron a militares para que desarrollasen pensamientos absolutamente positivos durante un tiempo, de amor y de paz. Cuando su entrenamiento terminó, los situaron en una zona de Nueva York muy conflictiva, con altos índices de criminalidad. Y mientras duró el experimento, esos índices de criminalidad bajaron a un porcentaje elevadísimo. Cuando se retiraron, esos niveles volvieron a ser como al principio. Y se puede hacer lo contrario. También lo hicieron. Y desde hace un tiempo se sabe que están utilizando esa tecnología energética mental como arma para poder influir en la población, para influir psíquicamente en los colectivos sociales. Y es algo sumamente interesante que tenemos que tomar en cuenta para con nosotros mismos y para con los demás. Saber que sí, ciertamente todo, absolutamente todo influye. Los neuropéptidos a nivel interno, en nosotros diariamente,
y el campo toroidal a nivel externo, socialmente. Y ese es el origen de la enfermedad como estado de desequilibrio, de disarmonía, permanentemente. Y después está el hecho, como decía, de que muchas enfermedades, muchísimas, clínicamente, son la somatización o la visibilización de tres causas. Una, obvia y lógica, factores hereditarios, factores genéticos y familiares. Pero ¿qué hace falta para que eso ocurra? Aunque hayamos nacido en un tipo de enfermedades con un historial clínico determinado, eso indica que tengamos que desarrollarlas igualmente. ¿Qué pensáis? El hecho de nacer en según qué tipo de familias, de ello hablan ciertas filosofías alternativas hoy en día, como las constelaciones familiares o la bioneuromoción. ¿Qué pensáis? ¿Es posible de que nacer en según qué tipo de familias nos obligue a desarrollar tales patologías? ¿O qué ocurre para que eso suceda? Para que, obviamente, nuestro terreno interno libere ese material genético patológico, hace falta una ruptura de nuestro sistema inmunitario. Esa ruptura siempre es producida por un terremoto interno que desestabiliza el mismo y nos debilita. Somos tres seres en uno. El ser humano es un ser trinitario. Somos seres trinitarios. Estamos formados por un cuerpo físico, mente y emociones. Tener eso presente en vuestra mente. Un triángulo. Y si ese triángulo, como una especie de masa continental, se desestructura, no se podrán producir entonces terremotos, erupciones, no se podrán producir ese tipo de movimientos sísmicos. Pues esa es otra de las razones que provocan las enfermedades. No mantener integralmente cohesionado nuestro mundo interno, al margen de lo que ocurra afuera. Existen, como decía, tres cuerpos y por lo tanto tres metabolismos, tres organismos y tres tipos de nutrición. Estamos de acuerdo en que somos seres físicos y de alguna manera conocemos nuestra alimentación fisiológica y la usamos más o menos acertadamente. Pero ¿y nuestro organismo mental? ¿Lo conocemos? ¿Alimentamos nuestra mente a sabiendas de que desconocemos mucho de ella? ¿Cuáles serían los nutrientes adecuados para la mente humana? Para que ésta estuviese absolutamente vitalizada, fortalecida. Serían tal vez el pensamiento, la meditación, el conocimiento, la reflexión, la poesía, la música, posiblemente la cultura, la literatura, seguramente. Y es muy importante, es prevaleciente, es prevalente, tanto como las proteínas o los carbohidratos o las vitaminas. Es decir, el conocimiento, la información, la literatura y la música son alimentos nutrientes fundamentales para el ser humano. Y desde el punto de vista emocional y energético, ¿qué tipo de alimentos serían necesarios para mantener ese otro organismo activo y equilibrado? ¿De qué se nutriría el cuerpo emocional en el ser humano? Probablemente de emociones, de sentimientos, de la amistad, del amor, de la espiritualidad, de la búsqueda, de todo aquello que ciertamente no es material, pero que es vital al ser. Hoy en día hay una gran cantidad de seres humanos físicamente muy nutridos, pero mental y espiritualmente anémicos, en ayuno constante. Y hay una cosa muy curiosa en medicina, cuando una persona sufre una inadicción de nutrientes fundamentales durante mucho tiempo, desarrolla marasmo. El marasmo es una enfermedad nutricional que implica la ganancia de exceso de gases, de problemas digestivos, de, por supuesto, anemia, falta de hierro y la muerte seguramente. Lo veis mucho en personas en pueblos totalmente marginados, como en algunas zonas de África, donde hay estos niños pequeñitos con vientres muy abultados, desnutridos. Eso es marasmo. Pero también hay un marasmo mental.
la ausencia de nutrientes mentales y un marasmo energético espiritual, la ausencia de amor y de ideales. Por ejemplo, el marasmo mental se puede traducir en intolerancia, en racismo. Se puede introducir o se puede entender como ese tipo de actitudes propias de un organismo mental no suficientemente desarrollado. Y el marasmo espiritual o energético, la falta de amor. Quiero que penséis estos conceptos para que entendáis que en esta sociedad hoy en día en la calle hay muchísimas personas que tienen ese tipo de carencias, que también dan lugar a otro tipo de enfermedades. La última de las causas de las enfermedades tiene que ver con algo muy inquietante. Bueno, hay otra causa más, pero esta es muy interesante, y es el hecho de que posiblemente el conjunto total de las enfermedades que no son producidas por los neuropéptidos, que no son producidas por el campo toroidal, sino que vienen repentinamente, tiene que ver con algo que en otras conferencias hemos hablado en relación al tikkun, al destino, al libro de la vida. Como algunas enfermedades son absolutamente poseedoras de acciones terapéuticas en el ser humano que las padece para producir en él cambios radicales, cambios absolutamente dramáticos en el mejor de los sentidos, porque es muy posible de que las enfermedades tengan en lo más profundo una connotación ilustrativa de humanizar al ser humano, de ennoblecer a quien lo padece o lo vive. El hombre, el ser humano normalmente desarrolla durante muchísimas edades un exceso de cierta prepotencia, arrogancia y soberbia, y que generalmente son las enfermedades quienes nos hacen en ocasiones experimentar un ennoblecimiento, un sentimiento de pérdida de esa arrogancia y de esa soberbia. Por ello, algunas enfermedades, tienen que ver con ese libro de la vida o destino. La pregunta es si entendéis realmente que existiera ese destino, que exista ese libro de la vida que determina el total prácticamente de nuestros acontecimientos. ¿Creéis que entonces eso se puede cambiar? ¿Se debe cambiar? ¿Se pueden tratar las enfermedades desde el punto de vista medicamentoso simplemente? ¿O haría falta un cambio de conciencia, un cambio de actitud radical, profundo, en todos nosotros? Sería necesario. Sería necesario un cambio total de conciencia. Hay algo curioso, y es que muchas enfermedades sintomáticas, muchas enfermedades tikkunianas, como a mí me gusta decir, muchas enfermedades aparentemente crónicas, lo son ciertamente, son crónicas, aunque las personas pueden tener una medicación paliativa o una serie de tratamientos alternativos determinados, no experimentan una recuperación definitiva hasta que no alcanza esa comprensión de su razón de ser en este mundo y del propósito de las mismas. La capacidad para poder leer y entender y comprender qué nos está diciendo una enfermedad determinada. ¿Qué decías? Las enfermedades crónicas están basadas en los pensamientos negativos crónicos, claro. En gran parte la acción de los neuropéptidos tiene una relación directa con esto que estamos comentando. Una persona capaz de poder comprender los mecanismos cerebrales de su organismo pondría en funcionamiento tal cantidad de reacciones bioquímicas que experimentaría una recuperación súbita, la llamada curación milagrosa, de la cual no se habla en los hospitales, pero que es con molestia para muchos médicos frecuente y no tan escasa como podemos pensar. Esas curaciones espontáneas, esas curaciones milagrosas, esas curaciones sorprendentes asociadas a un cambio de paradigma interior ocurren no solamente dentro de la medicina, sino dentro de lo que son los espectros fenomenológicos marianos o el concurso o participación de entidades sobrenaturales o algo que nos suscita una fe profunda y compleja, cuando entregamos un poder extraordinario a un elemento de sugestión, que podemos ser nosotros mismos, la Virgen María o cualquier otra entidad
al que consideramos con la capacidad suficiente para otorgarnos algo que en el fondo es nuestro y nos pertenece, la salud, que en latín salus significa salvación, salus salutis significa yo te invito a salvarte, en latín, pero te puedes invitar tú o te puede invitar una entidad con una idea sugestiva determinada. Más allá de todo esto, quería significar la importancia de conocer sin culpas y sin señalarnos la trascendencia de nuestra capacidad cerebral y mental. El hecho de que el ser humano es una creación sorprendentemente eficaz, pero desconocida en casi todas sus funciones y capacidades. Porque la mayor parte del tiempo estamos desarrollando un camino externo y superficial y pocas veces establecemos una comunicación íntima con nuestras tierras interiores. Pocas veces tenemos tiempo para conversar con nosotros, explorarnos, dialogar sin acusarnos, sin frustrarnos y sin hacernos partícipes de nuestros males. El problema es que aunque no seamos conscientes y no queramos reconocer esto, el 99% de la humanidad hoy en día, yo creo que siempre, tiene todavía una prevalencia en su mente de la influencia del cerebro reptiliano, que es el cerebro que conservamos de cuando éramos primates. Y este cerebro tiene inevitablemente tres grandes condicionantes que son estudiados por la neurología, llamados miedo, culpa e indignidad, que afectan a toda la humanidad desde que nacemos. Desarrollamos instintivamente miedo, con el tiempo culpa y después indignidad. Los grandes 5 temores del ser humano son el miedo a la soledad, el miedo al rechazo, el miedo a la invisibilidad, el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte. Hoy en día hay un sexto miedo que es el miedo al compromiso. Y esos 5, 6 miedos nacen de los 3 ancestrales. Porque, como digo muchas veces, desde que el Homo sapiens surge hace unos 80.000 años hasta hoy, la edad del Homo gilipoyensis, se han producido más de 2 millones de guerras. Y no cesan, no terminan. Guerras propias, guerras mutuas, guerras vecinales, guerras familiares, guerras nacionales, internacionales y ya mismo, quién sabe si guerras galácticas. Entonces eso está en nuestra memoria genética. No hay más que conducir para ver el estado social e intelectual de la sociedad, de la población. No hay más que tener un error en la carretera o para comprobar la capacidad reactiva del hombre basada en la guerra. Y eso es lo que también nos intoxica. Toxinas, de toxos, flecha envenenada que nos lanzamos o lanzamos. Esto quiere decir que nosotros somos no culpables, sino víctimas y por lo tanto responsables de un cambio totalmente de paradigma. Somos víctimas de una generación, de una civilización que nos ha adoctrinado y nos ha mentido, de que han convertido al ser humano, al hombre y a la mujer en operarios más o menos interesantes y usados en un sistema totalmente oscuro, lleno de grandes mentiras. De que ni siquiera la medicina al uso, la medicina de ambulatorio, la medicina privada, es consciente de ese tipo de paradigma y de hechos porque no investigan, porque el sistema los absorbe, los depreda, les anula la capacidad de investigar y no se les permite. Y si quieren hacerlo tienen que irse o tienen que independizarse, perdiendo todo tipo de seguridades económicas. De que no interesa. Me interesa explicarle al ser humano de que el cerebro es la farmacia más increíble que jamás se ha descubierto. Y que todas las sustancias y todas las hormonas y todas las enzimas que se pueden encontrar químicamente en cualquier farmacia ya las tiene el cerebro. Pero que el gran farmacéutico está en par, que es la mente y la fe humana. Porque sin la mente, que es el operario, y sin la fe, que es el contrato, no hay trabajo para ese dependiente nuestro, que es la mente, que es nuestro dependiente,
que la mente puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado para la conquista de la plenitud, que no hay enfermedad más que el desequilibrio, que ya lo dijo hace 2000 años Hipócrates, no hay enfermedades sino enfermos, y que es absolutamente cierto, que tenemos que revelarnos, que la enfermedad es simplemente la pérdida de desequilibrio y el sufrimiento, de sufro y miento, es decir, un dolor basado en una mentira. Y esa mentira incluso tiene hasta una significación médica, se llama iatrogenesis, lo digo alto, iatrogenia, del latín, que es dolor inventado. Cuando dice un médico, uff, esto es para siempre, esto no tiene cura, sin la medicación no puede sobrevivir. No quiero con ello hacer una apología en contra de las virtudes de la medicina y mucho menos de ciertos aspectos de la farmacopea actual. Pero hoy en día ha habido una corrupción química muy drástica para satisfacer intereses comerciales y no a las necesidades sanitarias del ser humano. En las poblaciones, en muchas poblaciones más marginadas aparentemente respecto de la civilización del primer mundo, hay algunas enfermedades de carácter vírico, usualmente, o de carácter marásmico, usualmente, pero ninguna de las que padecemos en el primer mundo, a pesar del exceso de tecnología de medicación. La sociedad más enferma es el primer mundo. Es curioso, pero absolutamente cierto. Y es porque nos hemos desconectado de la mente, de la conciencia, de los neuropéptidos, y usamos inconscientemente también el campo toroidal sin conocerlo, sin saberlo, de un modo negativo. Negativo porque muchas veces, por esos mecanismos proteccionistas del miedo en el cerebro reptiliano, utilizamos capas acorazadas de protección como es el rechazo, el prejuicio, el recelo, la desconfianza, el no te conozco, el no me comprometo, el amor es totalmente doméstico, no puede ser social, el amor no puede ser más allá del salón de mi casa, ni puede ser más allá de los 4 descendientes que yo poseo. No puede haber un amor social. Más allá de la iglesia, aparentemente, o más allá del ámbito familiar, no puede haber un amor social sin que éste sea totalmente criticado y asesinado y juzgado de una manera totalmente insensible. Hablar de amor por ahí, a cualquiera, no tiene buena prensa, en absoluto. Cualquiera que pueda mostrar aparentemente ese amor social también sufre de críticas bastante hirientes y se desconfía de él. ¿Qué querrá? Cualquiera hoy se acerca a un parque y toma en brazos a un niño que no es suyo frente a los padres que lo vigilan. Es imposible hacerlo, totalmente imposible. Entonces, claro que esta es una sociedad enferma, claro que la enfermedad es la pérdida del equilibrio. ¿Y qué pasa en estas sociedades totalmente tercermundistas, entre comillas, cosa que hace gracia, que no han perdido la ilusión de la capacidad de creer en lo sagrado, sea lo que sea para ellos lo sagrado, de la capacidad de la generosidad, de la comunidad y de la entrega? Hubo un experimento por parte también de los americanos, y esto es muy interesante respecto del campo toroidal, que se hizo junto con un conjunto de científicos rusos para comprobar si los árboles también tenían esa energía toroidal, y descubrieron que sí. Y los árboles, como siempre se ha incluido, son seres vivos, pero no humanos. Seres vivos no humanos, pero seres vivos. Y que esa energía era no solamente viva, activa, sino que tenía vibración, color y capacidades. Donde investigaron, en un bosque, vieron que un conjunto de árboles estaban desecándose, a pesar de que, al igual que el resto, recibían la misma lluvia y los mismos nutrientes. Investigaron durante un tiempo para comprobar por qué, en concreto, esos árboles estaban secando, hasta que entendieron de que la razón era debido a que había una valla metálica que los separaba del resto del bosque e impedía que la energía les influyera. Entendieron entonces la importancia de la comunicación toroidal a través del abrazo de la misma energía. El abrazo puede ser físico, el abrazo puede ser mental. Y me parece increíble que no seamos conscientes de ello cuando somos usuarios permanentemente de las microondas, de las ondas hertzianas,
de las ondas de televisión, de la telefonía móvil, que no las vemos. Y no nos sorprende que las ondas de un teléfono móvil sean capaces de comunicarnos en segundos con alguien en el otro lado del mundo. Una comunicación entre cualquiera de vosotros y un interlocutor en Estados Unidos se conecta en medio segundo. Medio segundo. Y se sabe que la energía toroidal es más poderosa. ¿Sabéis lo que esto significa? Significa de que nos estamos constantemente comunicando, proyectando esa energía a los demás, aunque estén en otro continente. Pero claro, es que nos han ninguneado, nos han reducido a la mínima expresión, porque interesa desempoderar al hombre, interesa desnudarlo, interesa llenarlo de argollas y materiales. Las peores cárceles que se generan a través de la desinformación y el miedo no tienen barrotes, no tienen puertas, no tienen murallas, porque generan la falsa impresión de libertad que no existe. Entonces, tanto las enfermedades de carácter toroidal, de carácter neuropéptido, de carácter ticuniano, cualquiera de esas enfermedades pueden ser totalmente, y digo bien, totalmente, transformadas a poco que el ser humano, cualquiera de nosotros, se ponga en contacto con su boticario, la mente, abra la botica, la farmacia del cerebro y empiece a solicitar productos a través de la comunicación inconsciente o consciente, de la meditación, de la esperanza, del deseo, de esas fuerzas animistas interiores que son capaces de generar cambios increíbles en la potencialidad humana. Pero seamos conscientes de que nos han reducido. Y a propósito, algo muy importante, que significaría un gran inciso, solamente de soslayo. ¿Entramos o no entramos en esta temática que no tiene que ver directamente con las enfermedades? ¿O sí? Es posible, es muy posible que dentro del ser humano, y de hecho se sabe, haya una estructura genética en el ADN absolutamente desconocida, de una complejidad sorprendente, que hoy en día sigue siendo un misterio. Se llama el ADN de Dios, aunque antiguamente lo llamaban ADN basura, ya que aparentemente no conocen su función. Pero todo ADN no es más que un libro de información y además un libro o un manual de funcionamiento y de comportamiento de cualquier elemento. El ADN no es más que un manual de instrucción. Pues bien, tenemos un número increíble de genes desconocidos que están ahí. Y a mí se me viene a la memoria muchos textos antiguos, muchos textos tradicionales de culturas milenarias, donde se hablaba de una naturaleza sorprendente y universal en el ser humano. No vamos a entrar en esa dinámica o en ese tema porque es muy complejo. En otra ocasión es muy interesante, pero me parece importante este diálogo personal y común, porque no es igual hablarme mal que hablarme bien. No es igual utilizar desde el punto de vista de los neuropéptidos una serie de informaciones que me empoderen o que me llenen de miedo o de desimportancia. Y aunque fuese esto incierto, y no lo es, porque detrás de ello hay grandes investigaciones científicas, merecería la pena admitirlo, merece la pena tomarlo en consideración por el simple hecho de empezar a levantarnos mentalmente, erguirnos como seres humanos y empezar a construir, porque eso es lo que produce los neuropéptidos, la posibilidad de construir una realidad. ¿Qué diferencia existe entre un atleta convencional y otro atleta de competición? ¿Cuál? La voluntad. El entrenamiento, la constancia y la voluntad. Y el propósito. Pues esto es lo que determina el cambio, el paradigma de salud.
Dije al principio de que esto no es más que un viaje. Aquí nacemos para hacer un viaje experimental. Este es el propósito de la vida en todos los seres humanos. Experimentar un viaje determinado, concreto y específico y prepactado. Pero para hacer cualquier tipo de viaje es necesario formularse 3 preguntas. Si quiero, ¿con quién y a dónde? Si quiero hacer el viaje, si quiero vivir, si quiero realmente vivir, ¿con quién? El equipaje es fundamental. ¿Con quién? ¿Con qué cargas hipotecarias? ¿Con qué tipo de bagaje? ¿Con qué tipo de personas? ¿Con qué tipo de hábitos? ¿Con qué tipo de lastres? ¿Y hacia dónde? Porque observaréis en el océano del mundo que hay una gran cantidad de navíos que están dando vueltas sin sentido y no saben a dónde van. Otro motivo de enfermedad interna a nivel moral y existencial. Pues bien, hay una cosa que sí os quiero indicar, y es que si admitís la posibilidad de que haya un antes del nacimiento, y en ese antes del nacimiento la redacción por vuestra parte de un libro vital, ese libro está introducido en lo más profundo de la mente humana y es muy fácil, o cuando menos posible, acceder a parte de su lectura para entender por qué y para qué estamos aquí y cuáles son los grandes propósitos de nuestra vida y comprender la razón de nuestras enfermedades, dolencias y padecimientos y dificultades. Con ello quiere decir que podemos conocer ese libro, Pero solo tú, solo el interesado. ¿Cómo? Hay una serie de señales subliminales que se producen constantemente entre el inconsciente y el consciente, entre la parte profunda de tu mente y tu cerebro consciente, para que tú, como interesado en el viaje o interesada, tengas parte de esa información. Esa información, a través de una de las inteligencias múltiples, es la intuición, la imaginación, las certezas interiores, las inquietudes, los sueños lúcidos, los sueños oníricos, en la fase REM, la sincronicidad, en la gran cantidad de hechos internos y externos que te van indicando el camino, como hitos en la carretera, que te van indicando hacia dónde dirigirte y cuándo debes de cambiar de rumbo. Lo importante, lo más importante es ser lo suficientemente coherentes, leales a nosotros mismos y valientes como para seguir lo indicado por nuestro interior y no por la orientación de ningún gurú o de ningún experto en no sé qué materias. Ya es el momento de una profunda rebeldía mental de la inteligencia en todos los seres humanos para independizarnos y ser verdaderamente libres. La única forma de libertad posible es siempre mental, no circunstancial. Nadie puede ser jamás libre desde afuera, lo somos desde dentro. La libertad es la ausencia de amos interiores. Y los amos interiores son todos invisibles. El miedo, las dependencias, las intolerancias, etc. ¿Cómo podemos, digamos, eliminar el miedo? ¿De qué manera? Es muy sencillo. Hay un ejercicio práctico muy simple que se basa en entender que todo lo que contemplamos, desde el punto de vista cerebral, porque los ojos no ven, son cristales que permiten el paso de la luz. Quien ve es el cerebro, pero el cerebro tampoco interpreta. Quien interpreta es la mente. La mente es el auténtico intérprete de la conciencia humana. El cerebro permite y descodifica las imágenes que pasan a través de los ojos. Si tú cierras los ojos, ahora mismo estás viendo tu realidad. La ves perfectamente y esta no te produce ningún temor. Te produce una cierta familiaridad. Pero si cierras los ojos totalmente e intentas verla, ya no es igual. Ya la interpretas a través del cerebro reptiliano. Porque toda persona dormida, metafóricamente hablando, se ve forzada a ser orientada por su cerebro reptiliano que tiene culpa, miedo e indignidad. Entonces toda persona que está mentalmente dormida está reinterpretando lo que ve a través del miedo, la culpa y la indignidad. De ahí que casi nunca la persona dormida es capaz de escuchar, juzga, no oye cuando habla con otro, lo está juzgando, lo está filtrando. Sí, pero yo no pienso así, sí, pero yo no te entiendo, sí, pero
No, escúchame, solo quiero que me escuches. No te escucha, te interpreta, te fiscaliza y te filtra a través de sus prejuicios. Por eso la persona que no te puede comprender a través del cerebro profundo, la mente profunda, te etiqueta y como no eres de su raza mentalmente hablando o racialmente hablando, también te rechaza, como digo. La única solución es lo que decía Buda hace más de 1000 años. Recuerda que la salida es siempre hacia adentro. Recuerda que la salida es hacia adentro. Es iniciar el camino de la introspección, de la búsqueda. ¿Cuántas veces en el fondo quedamos con nosotros solos a tomar un café o a pasear por el campo con nosotros solos? ¿Cuántas veces nos perdonamos? ¿Cuántas veces nos amamos realmente? ¿Cuántas veces nos decimos, en el fondo te quiero? ¿Cuántas veces nos damos todo tipo de oportunidades, pero más allá de el reproche y el juicio y la vergüenza? El problema del amor actualmente, personal y social, es que estamos padeciendo un amor bancario basado en el interés y en el préstamo. No hay un amor maternal, que es el amor a fondo perdido, ni tampoco el amor de abuela, que es el amor premium, que ese no contempla ningún tipo de interés. Todos hoy amamos según intereses de reciprocidad o de ganancia, y se producen los problemas de salud emocional o física cuando hay un incumplimiento de las letras de devolución. Porque yo te di y tú no me has dado nada, porque yo te hice y tú no, porque yo, y es siempre lo mismo. Entonces, cuando existe esa relación tanto con los demás como con nosotros, no se puede alcanzar el verdadero contacto, la verdadera comunicación. Si tú pretendes comunicarte con alguien en tu interior, que es tu niña, porque dentro solo está tu niña o mi niño, y actúas de una forma absolutamente juiciosa y crítica, tu niña o mi niño se vuelven a esconder dentro de la mayor obnubilación interior, dentro del miedo. Te vuelves a esconder dentro de la infancia, dentro de esas etapas que quedan ahí, totalmente refugiadas de tu crítica y de tu exceso de racionalización. El camino es el perdón personal y esto es muy interesante porque no quiero dar la impresión de difuminar el mensaje, pero hay cosas que apuntalan lo que decimos anteriormente. ¿Por qué no tiene que haber culpa? ¿Por qué no tiene que haber ningún tipo de frustración? ¿Por qué no tiene sentido el hecho de que nos juzguemos ni a nosotros ni a los demás? Por algo fundamental. Si es verdad que existe el libro de la vida, el destino, si es cierto que el destino es algo imponderable, algo que viene desde arriba, todo está programado. Es un guión totalmente versátil, diverso, completo, donde cada acto es parte de la obra y por lo tanto inherente a la misma e inevitable. Y habrá dentro del desarrollo teatral de la obra de nuestra vida actos cómicos, circenses, dramáticos, épicos, bélicos, románticos, pero son una parte vital de la experimentación como actores universales de nuestro propio progreso. Así que no tiene sentido que digamos, esa obra que hice aquel año o ese acto fue un error. No, nos equivocamos. Todo estaba perfectamente diseñado y lo está hasta los hechos más ignominiosos para nuestro propio desarrollo. Pero como digo muchas veces, si no hubiera existido Judas, no habría cristianismo, no habría Semana Santa, ni habría pasión, ni habría iglesias, ni habría nada, porque fue la traición de un amigo a su maestro lo que provocó la pasión y como consecuencia de la pasión el nacimiento del cristianismo hace 2000 años. Dato muy curioso. Así que todo estaba pactado. Alguien tuvo que hacerlo. Todo estaba pactado. Así que también en nuestras vidas, los Judas que nos llegan y los Judas que a veces somos, tienen un propósito. Y todo esto carece de importancia respecto de la enfermedad si entendemos que somos simplemente actores. Y cuando un actor es profesional y respeta su trabajo vital, hace los papeles que debe de hacer con dignidad, sin entrar en conflictos.
Hace de ladrón o hace de robado. Hace de víctima o hace de asesino. Hace de traidor o de traicionado. Hace de héroe o de villano. Pero después no personifica ni personaliza esas acciones. Pasan, han de pasar, dando lugar a otros actos. Si entendiéramos eso, no nos culpabilizaríamos de nada, no nos sentiríamos culpables de nada. Y la ausencia de culpa es igual en matemáticas espirituales a la ausencia de sufrimiento. La ausencia de sufrimiento es igual en matemáticas espirituales a salud, de latín, salus, salitus. Es decir, yo te salvo, o yo te pido la salvación, yo te doy la salvación. Es algo muy importante entender que no existen errores en nuestras vidas, ni culpas. Que probablemente la enfermedad es consecuencia de un mundo que nos ha engañado, que nos ha intoxicado con grandes mentiras de todo punto de vista, y que las enfermedades tienen que ver cuando ese tipo de enfermedad, como disarmonía, se cronifica, y eso hace que, si no somos capaces de la salud, te doy la salvación, la visibilización finalmente de los síntomas clínicos sea algo inevitable. Por lo tanto, para terminar, es darnos el perdón a través de la comprensión del tikkun, de que todo estaba programado, que todo está programado. Y aquí venimos a representar un papel. ¿Con qué finalidad? Eso es salir a otro costal. ¿Para qué? Algo muy interesante. ¿Qué hay después? Algo aún más interesante. ¿Qué nos espera después del último acto? Que llaman muerte. Algo aún más fascinante. Pero que, al igual que aquí no empieza esta obra, tampoco termina con la muerte. Ni mucho menos. Aunque eso, si os parece interesante, sería para otro futuro encuentro. Pues yo creo que ya tendríamos que terminar. Y para terminar, sí que os pido, si tenéis algún tipo de pregunta o de crítica, pues será un placer atenderla. ¿Nos podrías hablar un poco más del miedo a la muerte que tanta gente le tiene? Ese miedo a lo desconocido. Pues ese miedo es relativamente reciente. Hace unos siglos, las sociedades llamadas primitivas erróneamente, sino antiguas, tenían la costumbre, por una serie de hechos muy significativos, de enterrar a sus familiares con ajuar y además hacer ceremonias absolutamente optimistas y festivas, porque eran conscientes de que tales familiares iban a un lugar mucho mejor. Y hasta el siglo XII ese tipo de rituales eran comunes, hasta incluso en Europa, donde dichos enterramientos eran similares. Y es en el último concilio del Vaticano donde se instauran dogmas como el miedo a la muerte, el infierno, el castigo capital por el incumplimiento de las leyes eclesiásticas según normas de ese concilio, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de que las últimas grandes bibliotecas, tanto en Europa como en América y en otras zonas del mundo, fueron sistemáticamente destruidas, el conocimiento del hombre respecto de estas verdades fue enterrado, fue destruido, como digo, y silenciado. Entonces el miedo es tener poca visión de la realidad, carecer de esa visión o no tener las linternas de la inteligencia lo suficientemente encendidas para poder ver la realidad. La inteligencia es parte de la verdad, que es el conocimiento de la realidad. Jesús lo dijo, la verdad os hará libres. La verdad es una metáfora. La verdad es más que conocimiento, información y sabiduría. Pero para ello es necesario reconocer ciertamente estas dolencias sociales, entender que se nos ha contado una historia totalmente falsa. Ahí no es lugar de este tipo de debate ahora mismo, pero ahí se podría hablar tanto acerca de todo lo que médicamente y científicamente se sabe taxativamente en torno a la naturaleza inmortal del ser humano, que es sorprendente
este vacío desinformativo al que nos tenían acostumbrados desde el punto de vista institucional, pero que tienen las manos atadas desde el punto de vista de sus posibilidades de compartir socialmente lo que se está haciendo, no solamente desde el punto de vista médico, desde el punto de vista testimonial y desde el punto de vista fenomenológico. El ser humano, amén de esos genes extraños y misteriosos, probablemente tenga un origen no humano. El ser humano posiblemente tenga un origen no terrestre, y con toda seguridad eso ha de ser así. Y que aquí estamos de visita, una visita comprometida, una visita pactada, una visita guionizada, para aprender a ser humanos, no para aprender ciencias ni para aprender filosofías varias, sino para aprender a ser humanos. Y ser humano es un concepto muy amplio que abarca toda la preespiritualidad que hemos de conseguir en otras esferas o en otros mundos tras la muerte física. El tema es apasionante. Lo que no se puede hoy en día admitir es el no sistemático, el no vacío de contenido, el no sustentado en prejuicios científicos, el no en tradiciones totalmente negacionistas. No se puede hoy en día decir no a estos grandes hechos que la ciencia algún día tendrá que reconocer vergonzosamente que ha mentido. Y eso de que nadie ha vuelto es falso. Seres que regresan de la muerte clínica a diario, miles, en todos los hospitales del mundo, miles. Seres que han vuelto incluso de experiencias comáticas más complejas, miles a diario. Seres que eran ciegos de nacimiento, sordos, etc., y que al volver de una experiencia cercana a la muerte han contado y han descrito hechos del hospital sucedidos mientras estaban en coma, que solo podían haber descrito de haberlos visto, y que ha sido así miles. Algo esperanzador, algo muy esperanzador, pero no pueden hablar de ello, ni desde el punto de vista religioso ni desde el punto de vista científico. Una de las pruebas arqueológicas más serias actualmente existentes en el mundo, y digo más serias, es la Sábana Santa de Turín. Hay un museo, uno de los 3 que existen en el mundo, que se encuentra en Cabra, a pocos kilómetros de aquí, que es uno de los museos más completos y extraordinarios sobre la pasión de Cristo habidos en Europa. Y solo basta un poco de información científica para saber que esa reliquia, la Sábana Santa, es una prueba arqueológica de un episodio asombroso ocurrido en esa ruta hace 2000 años, que los cristianos llaman resurrección. Yo, desde el punto de vista científico y médico, por muchas otras pruebas, sé que eso ocurrió y más allá incluso. No hay motivos científicos para negar la veracidad de la Sábana Santa. Si por contra existen millones de pruebas, digo millones de pruebas, que la refutan positivamente, ¿qué significa esto? ¿Significa entonces que como creyentes hemos de tomar en consideración lo que él dijo? Cuando advirtió: lo que a mí me ha ocurrido os ocurrirá a vosotros también. Tenemos que creerlo, porque eso existe. La Sábana Santa es un hecho real y muestra que ese cadáver en estado de levitación desapareció en segundos por una explosión atómica que ocurrió en su interior, y como resultado se impregnó el tejido, dando lugar a esa imagen. Si la humanidad tomara en cuenta este hecho y no temiera la muerte, tampoco temería la enfermedad, ni a las enfermedades. Y la actitud mental asociada a la fe y a la consideración de estas verdades universales es parte de ese principio de liberación del individuo: información, conocimiento, acceso a la verdad. Lo que pasa es que lo contrario, la privación de esas verdades respecto del conocimiento del ser humano, facilita el control de la población. Y otra cosa muy importante, y ya termino, volvamos a las 10 inteligencias. Si yo no he tenido el cuidado desde niño de ser curioso, de ser niño realmente, de haber abierto las alas de mi mente a todo tipo de vuelo hacia la imaginación, y no hubiera abierto esas inteligencias, yo no creo en nada, hoy siendo adulto. Entonces una persona que no ha podido cultivar la inteligencia cósmica no cree que exista una idea sobrenatural, una vida más allá de la muerte. Una persona que no ha cultivado
ciertas inteligencias literarias, tampoco concibe la belleza de la poesía. Mucha gente hoy puede decirte, yo no creo en eso. Yo puedo decir, normal. ¿Con qué inteligencia me estás hablando? ¿Con cuál de ellas? ¿Con la matematicológica, con la poética, con la cósmica? ¿Cuál tienes desarrollada y cuál me está hablando a mí ahora? No te juzgo, pero dime con qué inteligencia me hablas. Es que yo creo en la realidad. ¿Cuál? ¿Qué realidad? Si aquí hay bacterias que no las ves y sustancias que no las ves, son volátiles, no existen, ¿de qué realidad me hablas? Seamos humildes, seamos más humildes y empecemos a caminar hacia el interior, pero lo fundamental y que es básico, el perdón personal, a través de la comprensión del Tikkun. Estamos aquí para experimentar un guión, no hay culpables, no hay traidores, no hay errores, todo está determinado en nuestras vidas para alcanzar la humanidad, que subyace en nuestro interior. Y curiosamente, cuando el ser humano alcanza la senectud, la vejez, se da cuenta de que digo la verdad. Porque es cuando recupera el amor hacia la familia, el amor hacia las cosas sencillas, el amor hacia esas verdades fundamentales que tienen que ver con el amor doméstico, con los hijos, con la naturaleza, con lo sencillo, que no lo simple ni vulgar, con lo sencillo. Y esa es la única realidad que debe de importarnos. Y si hay otra pregunta. Sí, yo quiero saber si nosotros tenemos el Tikkun como humanos, si el mundo que dices que nos ha engañado, también tiene su Tikkun el mundo. Tiene su Tikkun el engaño. Vaya preguntita. Sí, evidentemente la Tierra es otro organismo viviente no humano, otra entidad de una dimensión incognoscible para nosotros, y como cualquier otro tipo de entidad tiene un futuro, tiene un destino, y este es un mundo experimental. Este es un mundo experimental, concepto que habrá que desarrollar con profundidad. Eso implica el hecho de que tanto este mundo como sus humanidades son experimentales y deben de alcanzar un nivel de madurez lo suficientemente importante como para experimentar una iluminación. El futuro de la humanidad es la iluminación finalmente de su población, el alcanzar la fraternidad y el conquistar metafóricamente la luz universal. No es de extrañar, y no quiero generar inquietud, pero no es de extrañar que, siendo tan importante este mundo, uno de los seres más relevantes del cosmos lo visitase hace 2000 años. Y hablo de Jesús de Nazaret, del cual habría mucho que hablar, porque las tradiciones eclesiásticas y religiosas han ocultado casi todo acerca de la grandeza de esta personalidad universal. Pero al igual que el vino, probablemente el futuro de la humanidad esté vinculado directamente a que Él vuelva, a que Él retorne. Lo hizo una vez, hace 2000 años, y hay pruebas de que vino, aunque mucha gente piense que no es un personaje histórico. Incierto. Hay autores no cristianos como Suetonio, Tito Livio, Tácito, etcétera, que hablaron de un profeta de Galilea que hacía milagros en esa época. Es decir, hay testimonios no eclesiásticos, sino periodísticos, que mencionan las obras de Jesús de Nazaret hace 2000 años por parte de espías romanos como Suetonio o Tácito. Y él prometió volver, prometió regresar. Normalmente los hombres de palabra no mienten, más cuando estos hombres son dioses. Si este ser, un dios hecho hombre, prometió volver, estemos atentos, porque posiblemente en cualquier generación lo haga. Vino, se fue, pero prometió volver. Y es muy probable de que lo haga, lo cumpla. Y este es el Tikkun de la tierra, asistir finalmente a la parusía, al retorno de Jesús de Nazaret. Entonces seguramente cambien las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Bueno, gracias a todos hoy aquí en la sala. Gracias, Manuel Estrada, por tu maravillosa información que me has dado y nos has dejado ahí con un poquito de
incógnita, ¿no?, de saber más, al menos a mí me da esa sensación. Si os parece bien, podríamos concertar aquí otra cita para otro día para que nos amplíe esa información sobre lo que ha dicho, y os esperamos a todos con impaciencia. Os agradecería, ya que venimos desde a los líneas de la provincia de Málaga, pues una pequeña aportación económica voluntaria y anónima para los que lo deseen, para los gastos de gasolina y los gastos que tenemos de ida y vuelta, nada más que eso. Somos una asociación sin ánimo de lucro, para que lo sepáis. Y quien quiera más información, yo soy la coordinadora de Unipersonal, es una página web en la que encontraréis vídeos, audios y mucho más sobre Manuel Estrada y su misión. ¿De acuerdo?